Quito vive un proceso de dependencia insostenible del automóvil. Y esta dependencia nos está llevando a tener unas tremendas desigualdades sociales en la ciudad. Pero además, esto ocasiona también una aceleración en el proceso de calentamiento global. Y además nos genera también un problema en nuestra vida diaria que poco lo estamos reconociendo. Yo crecí en el Valle de los Chillos, cuando todavía era campo. Y en el barrio, de alguna manera, todavía encontrábamos espacios donde, como niños, correr, caminar, libres, ir en bicicleta. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron esa experiencia, pero crecer así, la libertad que te da el caminar y el montar bicicleta es realmente importante. De la misma manera, como vivíamos lejos y el colegio estaba en Quito, entre semanas sí nos tocaba subir al colegio. Y lo hacíamos en automóvil. La dependencia por la distancia se genera, a pesar de que lo hacíamos acompañados con algunos otros vecinos que también estudiaban ahí. Un poco lo mismo pasaba en la universidad. También teníamos un nivel de dependencia del automóvil por la distancia y sobre todo la poca eficiencia del transporte público. Yo después de la universidad salí al exterior, estuve casi 10 años allá, no en Europa, sino en Estados Unidos, y tuve una dependencia tremenda también del automóvil. Pero cuando regresé, vine con el firme propósito de cambiar eso, de moverme diferente, de usar más la bicicleta o moverme a pie o el transporte público. Y entonces tomé la decisión de mudarme a Quito. Ustedes pueden ver justamente, es la parte de la cabecera cantonal del distrito metropolitano de Quito. Y yo en ese momento ya, o todos en realidad los que vivimos por esa zona, empezamos a sufrir una pérdida de tiempo inmenso. Alrededor de hora y media de ida y hora y media de regreso, dependiendo de la distancia en que recorres. Yo tuve la suerte de poder pagar la gasolina del auto o el pasaje del bus para hacerlo. Pero hay muchas historias en las que podemos ver que eso no es así. En todo el distrito tenemos un montón de historias como las mías que convergen hacia este centro de Quito. Y en particular, les cuento la historia de Janet, que trabaja como empleada doméstica ocasional, vive en Carapungo y se moviliza a los diferentes sitios donde tiene que dar su servicio. Utiliza 2 o a veces 3 buses para llegar allá. Pero para ella, con el ingreso que tiene, le significa al menos el 30% de su egreso. Y eso significa un nivel de endeudamiento importante y una capacidad muy compleja de salir de un nivel de pobreza. Encima de todo le toca ir, porque no tiene elección, le toca ir en el bus que nos lleva un poquito como sacos de papas, ¿no? Entre que frena y acelera y frena y acelera. No es lo más cómodo que existe. Pero además de esto lo vivimos casi todos y vivimos muchas de estas lógicas de congestión, que es uno de los temas más graves que tenemos hoy en la ciudad. Pero lo grave de esto es que en realidad en apenas 6 buses que podemos ver ahí, se movilizan 300 personas, con un promedio de 50, sin contar los parados. Y en el resto de carriles tenemos alrededor de 40 autos que llevan 52 personas, porque el promedio de ocupación del auto en Quito es de 1.3. El problema de esto es que están saturando el espacio muchas menos personas y necesitamos empezar a mover más personas de manera más eficiente. La solución no es otro carril. Esto solamente agrava el problema. Es como creer que la obesidad se cura aflojándote el botón del pantalón. Solo te engaña y puede ser verdaderamente contraproducente. Por eso incluso, si vemos en la vía contraria que hay este contraflujo, es este carril extra que estamos generando que en realidad solamente nos está engañando. Es así que el Ecuador hace 8 años aproximadamente se metió y se embarcó en algunos de estos temas mundiales de lucha contra el cambio climático, llámense los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030. Estamos a 7 años de tener que cumplir con muchos de estos objetivos. La nueva Agenda Urbana, ¿no? Que básicamente habla de los temas de cambio de modelo de ciudad y el mejorar la situación del caminar o de la bicicleta.
Y el Acuerdo Climático de París, que nos está diciendo reducir igual las emisiones, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero y mantener este nivel de temperatura, que no superemos de este 1.5 grados de temperatura para garantizar este tema. Pero lo grave, como les decía al inicio, del tema de desigualdades es que de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, el ODS 10, el que habla de reducciones de las desigualdades, es el peor de los objetivos, el que menos ha alcanzado, el que está en rojo en todo sentido, el que no solo no avanza, sino que está empeorando. Y en ese sentido tenemos que 6 de cada 10 quiteños, 6 de cada 10 quiteños viven al día aquí. Tal vez no es la realidad de nosotros aquí, pero eso es lo que está pasando. Y eso significa alrededor de 1,5 millones de personas con respecto a la población del último censo que tenemos. Y entonces vamos viendo un poco que ya 8 de cada 10 quiteños se mueven de manera sostenible, pero el problema es que estamos en un espacio ineficiente y muy reducido, mientras que el auto que tiene una movilidad ineficiente está ocupando mucho espacio. Dentro de estos 2 personas se mueven solo a pie porque no les alcanza ni para el pasaje. 2 de cada 10 quiteños se mueven a pie y son los que verdaderamente son cero emisiones, ¿no? Y no tienen mucho espacio seguro para moverse. Entonces tenemos estos 2 de cada 10 que también son los que se mueven en automóvil, incluido taxis, ¿no? Estamos entre el 19 y el 22% de esto, pero están ocupando todo el espacio. Y el problema al final del día es que hay un montón de historias que son hasta peores que estar atorado en una congestión, y es la situación de las aceras en Quito. El estado de invasión, de inseguridad, de violencia que existe en las aceras es increíble. Es de terror realmente, parecería que es sacado de una película de terror. Y lo más grave de esto es que ha dejado también a niños sin la autonomía de poder caminar de manera tranquila, no se diga segura realmente, en una acera para simplemente ir a una tienda a comprar un chicle o algo. Evidentemente las personas con discapacidad la tienen peor porque no tenemos ni cruces seguros ni nada que se le parezca. Las bicicletas tampoco tienen suficiente espacio para moverse, ¿no? Y algunos sí que se juegan la vida por usarla. Yo hace unos 10 años le perdí el miedo a salir a la calle en bicicleta. Y sí agradezco algunas de las ciclovías nuevas que existen, porque es inseguro. Pero la verdad es que esto no era así. Hace 30 años empezamos a cambiar un poquito este tema, a hacer que el espacio para el auto fuese demasiado, ¿no? Y esto es lo que hay que empezar a cambiar. Entonces, la propuesta de este nuevo modelo es realmente priorizar a las personas, empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto? Personas a pie, personas en bicicleta, en transporte público. Pero aquí hay un tema súper importante cuando esto sucede, porque reduces la cantidad de autos que se mueven, es que también liberas del espacio para los proveedores y esto genera productividad en la ciudad y eso es importante para la economía y la generación de trabajo también. Pero esto no es nada nuevo. Como les decía, en 1962, Jane Jacobs, que era una activista en Manhattan, luchó justamente contra toda esta invasión que significaba el auto en la ciudad. Iban a pasar algunas autopistas por ahí, ¿no? Quitando todo lo que hoy es Mid Manhattan y Soho y Greenwich Village y todas estas zonas que son tan caminables y hermosas hoy que no serían para nada esto, ¿no? Entonces estamos hablando que si nosotros nos quedamos con una lógica de ciudad como la actual, donde estamos hasta pidiendo más pasos a desnivel, nos va a dar lo mismo que esos vehículos que se están moviendo por ahí sean eléctricos, porque no vamos a recuperar realmente el espacio que necesitamos para la vida. Necesitamos que la ciudad sea compacta, densa, caminable, para que funcione mejor. Un poquito la idea que podemos tener de cómo las ciudades europeas ya son. Y que tal vez desde esa manera para ellos es un poquito más fácil tener una transición a algo eléctrico, porque además lo hacen público, porque su espacio de ciudad ya es más público. Es evidente que la misma cantidad de personas que se muevan en automóvil particular versus en un bus ocupan un espacio dramáticamente diferente. Y lo importante es reconocer también que el momento en que estas ciudades se vuelven más caminables, estamos generando cero emisiones.
Estamos realmente haciendo ya un tema súper fuerte para disminuir las emisiones de efecto invernadero. El transporte significa el 46% de esto. Es la mitad de lo que realmente estamos haciendo y es súper importante que logremos cambiarlo. Pero claro, un poco los medios le echan un poquito caña más al tema del eléctrico y no se preocupan de lo fácil, incluso que podría ser hacer temas de caminabilidad o ciclabilidad para la ciudad. Y esto sí es un problema porque de alguna manera nos están vendiendo un negocio. Los que nos venden los combustibles fósiles de alguna manera quieren que sigamos acá, o los que nos venden el modelo eléctrico quieren que vayamos para allá. Pero la solución es mucho más sencilla y para América Latina, donde casi no tenemos mucha plata para hacer estas mega obras, es importante que podamos ir entendiendo cómo hacer esto. Porque la movilidad eléctrica no va a cambiar los problemas de fondo y mucho menos las brechas sociales que tenemos, porque si hoy solo 2 de cada 10 pueden tener un auto a combustión, un auto eléctrico que cuesta mucho más, será mucho más difícil. Entonces, esta ciudad tendrá que ser con calles diferentes, con calles completas, donde puedas tener un poquito como la foto que tenemos del Amazonas, que de alguna manera ya tenemos una repartición diferente de ese uso, donde ese uso ya se triplica en realidad la cantidad de gente que puedes mover, porque el carril que mueve personas en autos es el menos eficiente de todos. Tenemos que empezar a pensar en estas zonas donde podamos dejar los vehículos motorizados fuera y generar más espacio para la gente, donde pueda moverse en bicicleta, donde los niños puedan volver a encontrarse, donde los adultos mayores puedan volver a encontrarse y empezar a encontrar el espacio también para la naturaleza nuevamente. Un espacio sin contaminación y sin ruido que podamos realmente disfrutar. Y este es un tema importante porque en el modelo de desarrollo de las ciudades hemos dejado siempre separado la lógica de movilidad y la lógica de desarrollo urbano. Y solo cuando estos dos se juntan podemos realmente lograr espacio público de calidad y esto es lo que propone. Y el coche en realidad nos cuesta y nos cuesta mucho. Mover a una persona a pie, mover a una persona en auto nos cuesta 85 veces más que mover a una persona a pie o en bicicleta, como sociedad. En bus 13 veces más. Pero tenemos a esto asociado un costo social tan grande, donde el sedentarismo y todos estos otros temas que tenemos por la falta de espacios para movernos seguros está realmente teniendo un golpe fuerte en nuestra salud. Y en ese sentido, los siniestros de tránsito son uno de los más graves. 6 personas mueren al día en el Ecuador y 48 se quedan con algún tipo de discapacidad después de un accidente, un siniestro de tránsito. Y esto le cuesta a Quito alrededor de $4.000 millones. Esto quiere decir que podríamos construir cada año 2 metros, si usáramos bien la plata. Y tenemos por fin el metro de Quito funcionando, que nos ha costado mucho, pero sin embargo es una oportunidad inmensa para poder repensar la ciudad y realmente pensar que si el centro histórico desde su parada a San Francisco ya es una zona casi cero emisiones, y empezado a tener todas estas lógicas, podemos empezar a pensar que podamos tener lo mismo en las otras 14 paradas del metro. Pero si bien es cierto, el metro solo cubre la parte de Quito y no sus zonas rurales, la oportunidad para generar estas lógicas está en todos los espacios. Esto puede pasar en Puembo, puede pasar en Guamaní, como puede pasar en Carapungo. Y si esto pasa en Carapungo, estoy segura que Janet va a tener una oportunidad para un mejor trabajo y más cercano a su casa. Y yo les quiero invitar a que realmente crean que ustedes pueden ser parte de este cambio. Porque lo único que tenemos que hacer es dejar de quejarnos un poquito de la congestión porque somos parte de eso, ¿no es cierto? Pensar que además, más allá de privilegios, comodidad o incluso la aspiración de tener un vehículo, es súper importante que podamos apoyar estos procesos donde se pueda fortalecer la seguridad en la caminata, que haya una bicicleta, un espacio para la bicicleta adecuado, y que además el bus pueda moverse libremente y sea lo suficientemente eficiente como para que de alguna manera se pueda también tener menos autos moviéndose. Pero tienes la oportunidad de hacer teletrabajo, hazlo. Muévete menos, planifica mejor tus viajes, intenta vivir más cerca de la zona de tu trabajo para que no tengas que pasar esta pérdida de tiempo tan grande en la movilidad. Puedes comprar a la vuelta de la esquina en tu barrio. Pero sobre todo quiero que recuerden que si es que seguimos construyendo para el auto, tendremos más congestión.
Pero si empezamos a construir para la gente, tendremos menos contaminación y más vida en las calles. Y quiero que piensen realmente que el futuro es hoy. Piensa tú cómo cambiar tu calle, organízate y cambiemos Quito una calle a la vez. Muchas gracias.